Maravillosos días, jóvenes. Espero que se encuentren todos muy bien. Estamos en nuestra tercera semana de clase. Hoy es 27 de octubre y, como saben, nos toca hacer hoy 2 contactos por lo menos, ¿ok? Es decir, vernos en 2 oportunidades hoy. Quiero conversar con ustedes porque la organización aquí tiene que ser increíble. Fíjense, en la semana 5 nosotros vamos a tener el primer parcial el 12 de noviembre y en la semana 6 vamos a tener la tarea número 1. Entonces yo necesito que por favor para el miércoles que viene tengamos nuestra primera clase preparatoria, es decir, clase donde hagamos ejercicios para calcular el PIB, la inflación y la tasa de desempleo dependiendo de cómo vayamos evolucionando, ¿ok? Y el miércoles 11 quiero que nos reunamos y tengamos una clase de repaso para que estén bien preparados para el parcial del día jueves, ¿ok? Entonces, vayan colocándose de acuerdo, vayan poniéndose de acuerdo, perdón. Yo prefiero el miércoles. En realidad, las tardes las tengo libres. Si para ustedes no es conveniente el miércoles por alguna razón, podemos escoger otro día. Pero para mí, en principio, propongo miércoles, los próximos 2 miércoles, a las 2:30, 3 de la tarde. Ustedes me informan, porfa, qué tan complicado es eso, ¿ok? No lo vamos a discutir ahorita porque recuerden que tenemos 40 minutos. Tenemos el WhatsApp para hacer ese tipo de situaciones. Repito, miércoles Profe, en la tarde a las 3 de la tarde. Si no pueden, organícense y me dicen otro día de la semana que viene, de lunes profe, a viernes. Dígame, hijo. disculpe que le interrumpa. ¿Cuánto es lo planeado de cada preparaduría? ¿Cuánto dura? ¿Una hora más o menos? Una hora, una hora. Una hora, bueno, si nos extendemos un poquito más, nos extendemos un poquito más, pues realmente no tiene que ser, a juro, una hora. Generalmente hacemos un contacto de 40 minutos y nos ponemos de acuerdo si nos vamos a volver a ver los 40 minutos siguientes, ¿ok? Todo depende de cómo esté allí el tema de asimilación de ustedes. El punto es que necesito ahora sí que estén totalmente estudiando la materia. Si ya alguien no ha empezado con el respectivo dinamismo que esto requiere, tiene que montarse ya en este autobús porque el tiempo es inclemente, jóvenes, y no nos podemos dejar arrollar por él, ¿ok? Entonces, bueno, si me lo permiten, quisiera empezar a dar la clase de hoy. Por favor, me dicen si ya todos ven la pantalla. Sí. ¿Sí? Profe. Perfecto. Fíjense, estamos en la unidad 2 y la unidad 2 se llama producción, empleo y precios, ¿ok? Lo que se trata es de hacer cálculos de las variables que ya hemos definido como objetivos de la macroeconomía. Recuerden que los objetivos de la macroeconomía son crecimiento del PIB, baja tasa de desempleo y control de la inflación. Esos son los 3 más importantes. Lo que vamos a hacer ahora es estar entendiendo cómo se calculan esas variables. Así que el punto de entender cómo se calculan esas variables es importantísimo. Luego, no nos vamos a quedar solamente en el cálculo de esas variables. Como van a poder entender, existe todo un sistema de cuentas nacionales, ya lo habíamos adelantado un poco en la clase del jueves pasado, que permite saber cómo fueron los resultados de las variables macroeconómicas de todos los sectores que hemos visto en el flujo circular de la renta, y eso de alguna manera nos permite tener una foto de qué ocurrió en una economía en un año determinado después que todos los agentes económicos tomaron sus decisiones. Recuerden que los agentes económicos en esencia son las empresas y los hogares, y además está la participación del sector externo, el sector financiero y el sector público. Al final son todas las transacciones económicas que permiten generar la producción de bienes y servicios y cómo esa producción de bienes y servicios fue gastada por los diferentes actores. Luego está el mercado financiero, porque resulta que es el dinero, se intercambia por el resto de las mercancías, y también ya deben tener claro el rol del sector fiscal y del sector externo. En ese sentido,
los puntos, si quisiéramos ver los puntos de la presentación, estaríamos hablando del PIB por los tres enfoques. La variable PIB entonces se calcula por tres enfoques diferentes, el de la producción, el de la demanda y el del ingreso. Tendríamos que entender muy bien que el PIB se calcula a precios corrientes y a precios constantes. Y luego, cómo se pasa del Producto Interno Bruto al ingreso nacional disponible. Una vez que todo esto está claro, vemos entonces las ecuaciones macroeconómicas y eso de alguna manera tenemos que asociarlo con el crecimiento económico, porque entonces ese crecimiento sostenido de ese PIB año tras año es lo que permite obtener el crecimiento económico de largo plazo. Vamos a ver los conceptos asociados a la variable empleo y desempleo y cómo se calcula la tasa de desempleo y los conceptos asociados a los precios y cómo se calcula la tasa de inflación. ¿Okay? Ese es el esquema general. Hay muchísima información, pero siempre que se sientan que están muy abrumados con todo lo que hay, vuelvan a este esquema y a lo último que le van a dar prioridad es al tema del crecimiento económico, porque esto es lo que vamos a ver de último. ¿Okay? Entonces, ya habíamos hablado de esta primera lámina en la cual aparecía nuestro gran indicador premium, que era el Producto Interno Bruto. La describimos en la presentación anterior, así que no lo vamos a hacer ahorita. Lo que quiero es ponerlo de introducción para recordarles entonces que este PIB es la producción de bienes y servicios finales en el territorio nacional en un periodo de tiempo determinado. Es decir, que esto de interno tiene que ver con que se calcula en el territorio, en esta economía. Esto de bienes finales tiene que ver con los bienes nuevos que van al consumo o a la inversión, ¿ok? Y lo que me interesa resaltar ahorita es que si este PIB lo dividimos entre el total de la población, vamos a obtener un indicador de bienestar económico que se llama PIB per cápita o ingreso promedio por habitante. Cuando vimos el proceso de formación y acumulación de Adam Smith, vimos cómo la combinación de trabajo productivo, que era el capital y el capital representado por la maquinaria y equipo y el factor trabajo, permitía obtener este trabajo productivo y con ese trabajo productivo se producían bienes y servicios. Esos bienes y servicios los dividíamos entre la población y eso nos daba el grado de riqueza de una economía. Llegamos a hablar también en ese momento que este PIB representaba el tamaño de la economía de un país y que cuando hablábamos de valor simplemente nos referíamos a las ventas, es decir, a la multiplicación de los precios del bien por las cantidades producidas. Lo que sigue ahora entonces, me avisan cuando vean ya la lámina, es algunas estadísticas por países del PIB y del PIB per cápita. Si se dan cuenta entonces, estos son datos para el año 2019 en el caso del PIB. Aquí podemos, dependiendo del monto del Producto Interno Bruto, establecer cuáles son las economías más grandes del planeta y así este orden llega hasta los últimos países. Hay cerca de 200 países registrados y se hace una jerarquización de el tamaño de cada economía dependiendo del PIB. La economía más grande del planeta entonces es Estados Unidos con una cifra en miles de millones de dólares de 21.344,67. La segunda economía más grande es China con 14.216,50 y fíjense que es casi la mitad de la economía de los Estados Unidos. En tercer lugar tenemos a Japón, cuarto Alemania, quinto la India. Fíjense que ya aquí baja sustancialmente el valor del PIB. Le siguen Francia, Italia, Canadá. Canadá sería el número, la posición décima. Y por allá, aquí ni siquiera está la posición de Venezuela, pero es bastante alejada, 80 y pico el lugar. Es Venezuela con 87,01 miles de millones de dólares. Estos son cifras del año 2019, ¿ok? Cifras homogéneas calculadas por esta fuente que está aquí, que es esta. En el caso del PIB per cápita, lo que se hace es que el nivel de PIB se divide entre el total de la población y eso da un indicador promedio anual de ingreso, ¿ok? Cuando nosotros vemos esa relación,
obviamente, fíjense, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene cerca de 230 millones de personas habitando en su territorio, da un ingreso per cápita de 56.435. Esto significa que en promedio el estadounidense al año ganaría 56.435. Por supuesto, esto no significa que todos los estadounidenses ganan alrededor de ese monto. Hay una distribución de la riqueza y realmente en Estados Unidos ha aumentado bastante la desigualdad y hay un grupo que gana muchísimo más de este nivel y un grupo bastante numeroso que gana mucho menos de este nivel, ¿ok? Pero si bien esto de repente no es tan significativo del nivel de bienestar dentro de Estados Unidos, sí es muy significativo para entender dentro del resto de los países dónde puede estar ubicado el nivel de bienestar de los Estados Unidos o el nivel de bienestar de la población estadounidense. Y fíjense que son la 10ª economía con el ingreso per cápita más elevado, ¿ok? En el caso de China, que China tiene 1.3 billones de personas, el PIB per cápita es de 18.066. Fíjense que es mucho menos del de Estados Unidos y tiene el lugar 74. Por supuesto, van a haber economías mucho más pequeñas que son capaces de generar un PIB alto para su economía pequeña y entonces tener un PIB per cápita bastante holgado, ¿ok? La economía entonces que aparece para el 2018 en la primera posición es Qatar, que es un país petrolero, y serían 128.702 dólares anuales. Le sigue Luxemburgo, Singapur, Irlanda, Brunei, Noruega y Emiratos Árabes Unidos. Venezuela para el 2018 ya estaba por allá en la posición 102 con 10.399. De todas maneras, ustedes saben, porque ya lo vimos, qué ha pasado con el PIB de Venezuela y el PIB per cápita de Venezuela para el año 2020. ¿Okay? Entonces no nos vamos a detener allí, pero ciertamente, repito, el PIB es un indicador importante de bienestar económico. El PIB per cápita y el PIB de una economía pues nos permite jerarquizar las economías por tamaño dependiendo de este nivel. Entonces, ¿cómo se obtiene este nivel? Es lo que vamos a hacer de aquí en adelante, establecer los parámetros que se siguen para calcular ese PIB. Y yo les había adelantado que existe una metodología que son las cuentas nacionales y que todos los países siguen esa metodología. Algunas adaptaciones puntuales hacen dependiendo de las características particulares de su economía, pero en líneas generales todas siguen ese registro sistemático y metódico en el cual fue elaborado por las Naciones Unidas, ¿ok? El segundo punto, entonces, que quiero tocar ahora es el tema del PIB corriente y el PIB constante, porque esto apunta a cosas muy importantes. Una, entender cómo es que somos capaces de obtener toda la producción de bienes y servicios en el territorio nacional en un periodo de tiempo determinado. Eso lo hacemos a través del PIB constante. En esencia, ¿qué es lo que hacemos en un año determinado? A todas las empresas les preguntamos cuál fue su nivel de ventas, jóvenes. Esas ventas van a estar compuestas por el precio de venta y la cantidad producida. Eso le va a generar un ingreso a las empresas y todos esos ingresos nosotros los podemos sumar. De hecho, recuerden que se sumaba por empresa y después se sumaba por actividad económica. Yo les llegué a presentar un cuadro donde está, y ahorita lo vamos a volver a ver, un cuadro donde está el PIB por agricultura, minería, manufactura y distintas agrupaciones económicas que tenemos, ¿ok? Entonces, en principio, siempre que hablemos de PIB corriente, jóvenes, lo que estamos diciendo es que las cantidades del periodo T son valoradas a los precios de ese periodo T, ¿de acuerdo? En esencia, eso es lo que es el PIB nominal y entonces va a ser un indicador de valor. Luego, nosotros con este PIB así,
queremos saber después qué ocurrió particularmente con las cantidades, si se produjeron más bienes y servicios en esa economía, y qué ocurrió con los precios, si los precios aumentaron, estuvieron más o menos estables o incluso cayeron. Para hacer eso, ni las cantidades ni los precios se pueden sumar. Así que tenemos que irnos a una metodología que se llama la metodología de calcular los precios, de calcular el PIB a precios constantes, en el cual lo que significa es que escogemos un año base, un año en el cual decimos, bueno, este año fue bastante normal, no fue ni un año de mucho auge económico, ni un año de depresión económica, y entonces yo puedo usar ese año para compararme año tras año y ver si respecto a ese año estoy mejor o estoy peor, y a su vez, si respecto de un año con relación al año anterior, también estoy mejor o peor. Siempre he entendido mejor como una tasa de variación positiva y peor como una tasa de variación negativa. ¿Okay? Entonces, en esencia, ¿qué hacemos? Una vez que tenemos el precio de ese año base, las cantidades que recopilamos año tras año las vamos a valorar a los precios de ese año base, y otra vez tenemos un valor, y este valor sí lo podemos sumar. Lo interesante de este valor, repito, es que tanto el del 2020 como el del 2019, 18, 17, 16, todas esas cantidades han sido multiplicadas por los precios del año base. De manera que cuando hago la evolución de ese indicador, puedo ver si ha crecido o no, dependiendo de cuál sea la dinámica que hayan generado las cantidades. ¿Okay? Entonces, en resumen, el PIB a precios constantes es cuando valoramos las cantidades del año T a los precios de un año base, y esto es un indicador de cantidad, de volumen. Es lo que llamamos PIB real, ¿ok? Entonces, por supuesto, aquí tenemos un ejercicio que nos permite entender un poco más de qué es de lo que estamos hablando. Este sería el ejemplo de una economía muy, muy sencillita, en la cual solamente tenemos tres empresas: empresa A, empresa B, empresa C, y a esa empresa la autoridad que registra la información le va a pedir cuánto fue el valor de sus ventas, ¿ok? El valor de sus ventas, y se lo va a pedir desagregado en cantidades y en precios, ¿ok? Finalmente, entonces, va a sumar las ventas de todas las empresas y va a obtener un valor total de la producción. Entonces, por favor, empiecen a fijar desde ahorita la idea de que cuando hablamos valor total de la producción es porque estamos sumando la producción de todos los bienes y servicios que se generaron en esta economía. Ojo que este es un ejemplo muy sencillo. Aquí no estamos asumiendo cuál ha sido las compras de insumos entre las empresas para no complicar la cosa todavía. Ahorita solo quiero plasmar gráficamente la idea de que el PIB es una suma de valores. ¿De valores de qué? De las ventas de las empresas, y que estas ventas de las empresas incluyen la cantidad producida en el periodo T por el precio producido en el periodo T. De manera que cuando ustedes vean una fórmula como la siguiente, sumatoria de P sub T por Q sub T, no, eso no es nada extraterrestre, eso no es nada del otro mundo, es simplemente que debemos multiplicar precios por cantidades y luego sumar esos valores para obtener el PIB corriente o el PIB nominal. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos entendiendo esto del PIB corriente? Sí, profe, bastante claro. Sí, profe. Perfecto. En el caso del PIB constante, también va a ser un valor, ¿ok? Y también vamos a llegar a un valor total. Pero, ¿cuál es la diferencia aquí, jóvenes? La diferencia es que los datos los vamos a tener para el periodo T y para el periodo del año base. Es decir, en el periodo T tenemos estos precios y estas cantidades, y en el periodo base también tenemos unos valores compuestos por precios y cantidades.
para obtener el PIB real del año 2020 o el PIB constante, las cantidades del año 2020 las voy a multiplicar por los precios del año 2010 y voy a obtener este valor real que está aquí. Es decir, piense 20 por 8, 60 por 4, 500 por 2, da estos valores que están aquí y el PIB constante me daría 1.400. ¿Qué son estos 1.400? Las cantidades del año 20 valoradas a los precios de un año base, que en este caso es el año 2010. ¿Y eso qué me permite hacer? Bueno, me permite hacer una cosa maravillosa, jóvenes. Primero, voy a saber qué ocurrió con el PIB corriente en el año 2020 en comparación con el año 2010. Entonces, en el año base, el PIB corriente y el PIB constante son la misma cifra. ¿Por qué son la misma cifra? Porque estamos usando los mismos niveles de precios, ¿ok? Entonces, si ustedes dividen este 1.340 que está aquí, es la multiplicación, perdón, de 25 por 8, que es 20, 60 por 4, que es 60, perdón, de 25 por 8, no tengo los valores aquí, disculpen, 60 por 4 y 450 por 2, y la suma de estos valores que están aquí me da 1.340, lo pueden chequear si lo desean, ¿ok? Si yo calculo la variación anual de ese PIB corriente, me va a dar, recuérdense que yo lo hago así, 1.500 entre 1.340 por 100 menos 100, y eso me da un crecimiento de 11,9%. Ese crecimiento de 11,9% incluye lo que pasó con las cantidades y lo que pasó con los precios. Ahora yo quiero saber qué pasó con las cantidades solamente. Para eso he calculado el PIB constante. Es decir, el PIB constante es este 1.400 que está aquí. El PIB constante del año base es el mismo que el PIB corriente. Y ahora calculo la variación porcentual. Déjenme quitarle lo grande porque tengo un problema en mi pantalla que no me deja ver bien. Entonces, 1.400 entre 1.340 por 100 menos 100 me da 4,5. Este 4,5 que está aquí, jóvenes, es cuánto creció la economía en el año 2020 con respecto al año 2010. Cuando les mandé la gráfica ahorita de los países, es a esto a lo que se refiere. En esa gráfica lo que salía era cuánto era la variación porcentual del PIB real de esos países que estaban ahí de un trimestre con respecto al trimestre anterior, ¿ok? Entonces, segunda idea a fijar muy bien, el PIB constante me permite tener una idea de si la economía está aumentando su producción de bienes y servicios, y cada vez que la economía esté aumentando la producción de bienes y servicios de un año con respecto al año anterior o de un año con respecto al año base, estamos diciendo que esa economía está registrando un crecimiento económico de corto plazo, ¿sí? Todo este movimiento de este PIB también es lo que nosotros señalamos en la curva de frontera de posibilidad, en la curva de función de producción, como movimientos dentro de la curva, ¿sí? Porque aquí lo que hemos hecho es combinar una determinada capacidad de maquinaria y equipo con la mano de obra y hemos obtenido este valor que está aquí y este valor que está aquí y hemos determinado si la economía está creciendo o no. ¿Cómo vamos con lo del PIB constante? ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos a hacer muchísimos ejercicios de esto, porque la verdad que para terminar de entender la idea, no hay como que ustedes mismos hagan los cálculos, jóvenes, ¿de acuerdo? Y por supuesto la tarea tiene que ver con calcular PIB corriente, PIB constante e índice implícito del PIB. ¿Puedo continuar entonces, jóvenes? Sí, sí, profe. Yo iba a decir eso, o sea, la mejor forma de entenderlo es como que uno haciéndolo uno mismo. Hacer los ejercicios nosotros, que además obviamente para eso queremos las clases de preparaduría como yo los hago, para hacer ejercicios juntos, por supuesto.
¿ok? Entonces, fíjense, este valor corriente que está aquí, entonces, creció 11,9% y el valor constante 4,5%. Nos falta, la parte de la película que falta aquí es, bueno, ¿qué pasó entonces con el nivel de los precios? Para nosotros determinar qué pasó con los precios, una metodología muy sencilla que nos permite hacerlo es dividir el PIB corriente entre el PIB constante y multiplicarlo por 100. ¿Cuál ha sido la ecuación base que ha permitido llegar a este nivel? Bueno, el hecho de que el valor sea la multiplicación del precio por el cantidad. Si yo despejo precio de esta relación precio por cantidad, me va a quedar que el valor entre la cantidad me va a permitir saber cuál es el precio. Y aquí entonces lo hago a nivel de índices, ¿sí? Por eso se llama índice implícito del PIB. Este 1.500, que es el valor corriente, lo divido entre este 1.400 y lo multiplico por 100 y me va a dar este valor de 107,1. En el año base, como el PIB corriente y el PIB constante son lo mismo, obviamente el indicador parte de 100. Y esto es lo que ocurre en el año base. En el año base nosotros partimos de un valor implícito de precios de 100 y lo que vamos a ir es registrando qué ocurre en los periodos siguientes, si aumenta o disminuye con respecto al año base o si aumenta o disminuye con respecto al año anterior. En este caso, si nosotros hacemos 107 entre 100 por 100 menos 100, nos da 7,1%, ¿sí? Entonces, estos tres valores son importantísimos para nosotros. Nos dicen que la economía creció un 4,5% en el 2020 con respecto al 2010 y que además registró una inflación de 7,1%. Si nosotros tuviéramos que evaluar estos resultados, diríamos que fueron muy positivos, porque las tasas de crecimiento de la economía que estén por encima del crecimiento de la población van a ser siempre buenas porque van a dar la idea de mayor disponibilidad de bienes y servicios en esa economía, y una tasa de precios que esté en torno a un dígito también es considerada una inflación moderada, ¿sí? Entonces, si se fijan, mis estimados, uno visualmente pudiera ver que 7,1 más 4,5 es un valor que se acerca a 11. No es que se puedan sumar las variaciones porcentuales, pero cuando nosotros tenemos, como en este caso, unas variaciones que están contenidas dentro de un valor, visualmente es fácil saber que los dos valores de adentro van a generar este aumento que está aquí. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? En otras palabras... Profe, ¿podría repetirlo, porfa? ¿Cómo no? Cuando nosotros tenemos, como en este caso, unas variaciones porcentuales donde, fíjate que lo que hemos hecho es que este PIB corriente es la multiplicación del PIB constante por el índice implícito de precios, ¿sí? Si lo vemos como una relación económica, eso significa que cuando vemos las derivadas, que es el indicador de variaciones porcentuales, nosotros podríamos sumar los componentes de adentro y obtener el valor total o la variación total de la variable valor, ¿sí? En otras palabras, siempre que ustedes tengan PIB corriente, tienen que estar conscientes que el PIB corriente incluye cuánto varió el PIB constante, que es un indicador de cantidad, y cuánto varió el deflactor del PIB o el índice implícito del PIB, que es un indicador de precios, y que estos dos valores están contenidos, que están aquí. En definitiva, eso es lo que hemos hecho. Hemos querido saber no qué pasó con el valor, sino qué pasó con los componentes de este valor, qué pasó con las cantidades y qué pasó con los precios, porque uno nos va a indicar si hubo crecimiento económico y el otro nos va a indicar si hubo inflación, ¿sí? Recuerden, inflación, crecimiento sostenido y generalizado del nivel general de precios, y que siempre, como es un crecimiento sostenido, siempre es indicativo o hay inflación cuando el indicador registra una variación porcentual positiva. ¿Estamos bien? Sí, profe, gracias. Perfecto. Luego entonces lo que viene es entender
cómo hemos calculado este PIB que estaba allí, aquel PIB corriente que vimos allá. Y ese PIB corriente y también el PIB constante para el caso de la demanda se calcula por 3 enfoques. ¿Cuáles son esos 3 enfoques? El enfoque de la producción, el enfoque de la demanda y el enfoque del ingreso. El enfoque de la producción tiene que ver entonces con que seamos capaces de ver cuál fue toda la producción de bienes y servicios de las empresas para poder obtener ese valor total de la producción de bienes y servicios. Lo que sucede con el enfoque de la producción es que en las ventas nosotros tenemos que hacer un ajuste que está asociado a las compras de insumos que hacen unas empresas con otras. Porque cuando nosotros hablamos del PIB y decimos bienes finales, es precisamente para que no haya duplicidad de la información. Si nosotros tomáramos la producción de una empresa y la producción de la otra empresa y resulta que la empresa B le vendió insumos a la empresa A y nosotros no hacemos el ajuste, estaríamos colocando más información o diciendo que hay una mayor producción a la que realmente existe, ¿ok? Entonces, en principio, una idea de que el enfoque de la producción tiene que ver con la suma de toda la producción, de la producción de todas las empresas, ¿ok? Y que esa producción está relacionada con el indicador ventas, pero esas ventas tenemos que restarle las compras de insumos entre las empresas, por supuesto vamos a hacer un ejercicio de esto, y nos da el Producto Interno Bruto por el lado de la producción. Entonces, la primera ecuación que vamos a tener es que el Producto Interno Bruto es igual a la producción bruta menos el consumo intermedio. Estas ventas de insumos entre unas empresas con otras en cuentas nacionales se llama consumo intermedio. Luego tenemos el enfoque de la demanda y con este es con el que más hemos trabajado porque como desde el principio hemos visto la ecuación macroeconómica, tenemos por este lado la oferta agregada y por este lado la demanda agregada. Entonces, el lado de la demanda es simplemente determinar cuánto de esa producción fue gastada por los hogares en bienes y servicios, que es la variable consumo, cuánto fue gastado por el gobierno, que es la variable gasto del gobierno, cuánto fue gastado por las empresas en maquinarias y equipos, que son los bienes de inversión, y cuánto fue gastado por el sector externo, es decir, cuántas ventas hicieron nuestras empresas a los no residentes y le restamos cuántas compras hicieron nuestros nacionales a empresas de otros países, ¿ok? Un enfoque que sí sería bastante nuevo para ustedes sería el enfoque del ingreso. ¿Qué tiene que ver con el enfoque del ingreso? El enfoque del ingreso tiene que ver con la suma de todos los ingresos que se obtuvo esta economía al poner a producir sus factores productivos, trabajo y capital. Recuérdense que desde el principio hemos dicho que el empresario es un emprendedor que pone a funcionar una empresa con el objetivo de obtener ganancias. Es decir, él quiere obtener un ingreso de capital porque ese ingreso del capital es lo que le permite a él poder comprar bienes y servicios. En el caso del trabajo, pues ocurre exactamente lo mismo. Las personas trabajan para obtener un ingreso porque ese ingreso es el que le permite obtener, poder comprar, perdón, los diferentes bienes y servicios. Entonces, al final, toda esta relación nos permite obtener el Producto Interno Bruto. ¿Alguna pregunta por aquí? Son 3 enfoques, cada uno con su fórmula específica. Y bueno, lo que obviamente sigue ahora es ponernos a detallar cada enfoque. ¿Sí? Fíjense, antes de establecer el enfoque de la producción con un ejercicio sencillito, voy a aprovechar que nos quedan 4 minuticos para enseñarles lo que les decía de el enfoque de la producción ya con la información de todas las empresas. Fíjense, en el caso de Venezuela, para Venezuela es muy importante la producción de bienes y servicios, separarla en cuánto produce el sector petrolero y cuánto produce el sector no petrolero.
dentro del sector no petrolero, entonces van a estar el resto de las empresas que producen bienes y servicios en esta economía, y esas empresas van a estar agrupadas en las diferentes actividades. Por ejemplo, entonces tenemos agricultura, minería, industria, electricidad, suministro de agua, construcción, comercio, restaurantes y hoteles, transporte, comunicaciones, instituciones financieras, seguros, bienes inmuebles, servicios prestados a las empresas y servicios del gobierno. Entonces, por ejemplo, todos los servicios del gobierno, de educación, salud, todas las actividades que haga el gobierno, no como una empresa, sino como sector gobierno, están aquí cuantificadas en esta producción. Le restamos los insumos que haya comprado el gobierno a otras empresas y obtenemos cuánto es el PIB del gobierno. Por ejemplo, Polar. Polar es una empresa que registra, que está en el sector de las industrias. Entonces a Polar le hemos preguntado cuánto ha sido sus ventas, cuánto ha sido la compra de insumos a otras empresas y nos da cuánto es el PIB o el valor agregado que exactamente ha dado la empresa Polar. En el caso de PDVSA, le preguntamos igual cuánto ha sido sus ventas, le restamos cuánto ha sido las compras de insumos y este sería el valor agregado, ¿ok? Por ejemplo, el señor de empresa Polar le debe haber comprado el trigo al sector, algún sector aquí de la agricultura, o se lo pudo haber comprado a personas en el exterior. Ese sería el ajuste. Recuérdense que se hace PIB menos importaciones, ¿ok? Y ese ajuste entonces también se recogería allí. Pero en el caso de las comunicaciones, recuérdense, por ejemplo, que tenemos Digitel, que tenemos a Movilnet. Esto se mide por impulsos de celulares, por ejemplo, entonces se mide la producción por impulso de celulares. Tenemos la actividad de comercio. Aquí el comercio lo medimos por las ventas y el margen de ganancia de las empresas. Los hoteles por la cantidad de habitaciones que, en las que haya ocurrido hospedaje en un determinado momento. O sea, todo tiene sus indicadores de volumen, su precio al que cobraron esa producción, y eso nos da el valor de las ventas como este indicador de producción bruta. Luego le restamos las compras de insumos que le hayan hecho a otras empresas y esto es lo que se cuantifica como el Producto Interno Bruto, y obviamente ese Producto Interno Bruto, que ya es el valor total de esos bienes finales, nosotros podemos ver la estructura económica de cualquier país. Podemos ver, por ejemplo, que en el caso de Venezuela, este es un año viejo, pero es que ahora se hace un poco diferente el enfoque. El sector petrolero era el 14,5% del PIB, ¿ok? En el caso de la industria era el 17,6%. Fíjense que el valor, el PIB no petrolero siempre ha sido mucho mayor que el valor petrolero. Recuérdense que la actividad petrolera es una actividad intensiva en capital, ¿ok? Entonces, bueno, jóvenes, me queda un minuto, así que vamos a hacer nuestro primer corte y nos vemos en un ratico, ¿de acuerdo? Sí, profe, Vale, profe. gracias. Ok. Dale, profe. Recuerden de silenciar el micrófono ustedes, jóvenes, porque si no yo tengo que dejar de compartir pantalla, ¿sí? Dale, profe, entendido.